Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. La onda local de Andalucía se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música, con José Ureba y Ambrosio Ramírez. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos amigos, amantes de la buena música. Vamos a saludar ya, nos encontramos aquí con Robinson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Aunque te veo un poco de mala cara, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, que sabes que últimamente, siempre cuando vienes, tengo un poco de atrezo, ¿no? Siempre estoy un poco preparado para el programa que vamos a hacer. Y esta semana, con el grupo que tenía aquí entre manos, pues he intentado maquillarme. Y ha llegado un momento que he pensado para adentro y digo, pero ¿dónde estamos llegando con esto? No es necesario. Ya, ¿no? El maquillaje ya es como excesivo, ¿no? Claro. Pero ya sería una performance, radio performance. Digo, le estamos dando más importancia al final a todo lo que está alrededor en vez de centrarnos en la música. Y digo, esto es anti-yo. ¿Y qué ha pasado finalmente? ¿Te has venido abajo? Me he quedado a medias. Has recogido cuerda, ¿no? Claro, me he quedado así, digo, bueno, y luego cuando te vayas me daré un chapuzón y me quitaré esto que me he puesto en la cara aquí. Claro, estás como medio maquillado, pero ¿de qué te querías maquillar? ¿De qué te querías disfrazar? Pues me quería disfrazar de un zombie. Es algo que está relacionado con la música que vamos a escuchar hoy. Y la verdad es que eso me he sentido que no era el camino que yo quería coger. Digo, hombre, de vez en cuando un detallito, una broma, pero ya esto cogerlo de continuo. Y me he parado en seco. ¿Me estás contando que hoy vamos a resucitar a los zombies? Eso sí lo has entendido, ¿eh? Eso sí. Una banda que le pudo haber hecho sombra a los mismísimos Beatles, los Zombies. Okay.
Bueno, pues los Zombies, hoy protagonista aquí en la isla. El año 1968 vio la luz este maravilloso álbum, el segundo y último de esta malograda banda, llamado Odyssey and Oracle. Y va a ser un programa que va a estar marcado por la tragedia desde un punto de vista artístico. Sí. Hoy no vamos a hablar de muerte comercial. Y vamos a empezar diciendo que el título del disco está mal. Ya para empezar. Para empezar, la cosa ya pintaba mal. Es Odyssey and Oracle, y además que la portada se la hizo un amigo. A veces tenía amigos para esto. Sí, pero era diseñador, pero se equivocó a la hora de... Que, si te das cuenta, estamos en la época psicodélica, ¿no? Con un poco... La portada es muy chula, muy chula, y esto que la letra intenta seguir todo este ambiente psicodélico, y el hombre se le fue la pinza, o a lo mejor estaba demasiado psicodélico él también. Claro. Y... Bueno, para la época tampoco el error quedó muy mal, ¿verdad? No, lo comentan, y la verdad es que, claro, ha añadido una serie de acontecimientos, ¿no? Pero imagino que ellos cuando vieron el disco dirían, pero hombre, esto no es. Pero ya no hay remedio, ya no hay más remedio que tirarlo así. Pues segundo disco de la banda inglesa. Lo que acabamos de escuchar creo que define muy bien el sonido de este pop psicodélico, casi barroco, que se metió dentro de lo que se llamó la British Invasion, la invasión británica, que fue ese movimiento de grupos ingleses encabezados por los maravillosos Beatles, que desembarcaron a mediados de los 60 en Estados Unidos. Hay que poner en contexto que Estados Unidos, como pasa en muchos países, debido a referencias culturales o a sus gustos, normalmente son un poco reacios, ¿no?, a que triunfe música de otro sitio. Ellos a los ingleses también le pasa. Ellos quizás están más enfocados a música basada en rhythm and blues, el soul, música de raíces, y este pop inglés le costaba más. Lo cierto es que esta música que desembarcó con los Beatles, como hemos contado antes, venía ya impregnada del sabor americano, o sea, era de ida y vuelta, porque estos grupos ingleses venían referenciando a todos los maestros de soul, de blues, de rhythm and blues americanos que habían escuchado en las radios, sobre todo en la época de la guerra. Y claro, voy incluso más allá, porque ahí en esta primera canción que hemos oído hay también influencias de los Beach Boys. Sí, el tema vocal es muy americano, de la zona del oeste, quizás. Y es curioso porque se habla siempre de los Beatles con la British Invasion, pero tenemos a los Rolling Stones, tenemos a los Who, tenemos a los Kings, a los Animals. Sí. O sea, hay multitud de bandas. Muchísimas bandas, muchos grupos de Liverpool a raíz del éxito de los Beatles, que fueron, como bien dices, los que abrieron la puerta, ¿no?, allí en Estados Unidos, y empezaron a triunfar, todos ellos, en mayor o menor medida. Todos empezaron a cosechar éxitos en aquella época. Remember summer days just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Oh, roads in my mind, take me back in my mind. And I can't forget you, won't forget you, won't forget those days. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world,
apart. All roads in my mind take me back in my mind, and I can't forget you, won't forget you, won't forget those days and Beechwood Los Zombies era un grupo basado en el teclado y las armonías vocales. Uh-huh. Yo lo primero que voy a nombrar aquí es a Rod Argent, que era el teclista y uno de los principales compositores, porque es un disco para mí basado en la composición de teclados. Encontramos a Rod Argent al teclado, a la voz principal Colin Blackstone, Paul Atkinson a la guitarra, Chris White al bajo y Hugh Grody a la batería. Y hablábamos de que es el segundo y último disco de la banda, que este disco se grabó en parte en los famosos estudios Abbey Road. Sí. Y justo en el año 67, se editó en el 68, pero se grabó en el 67. Y adivina quién acababa de salir del estudio. Los famosos Beatles. Y adivina con qué instrumentos incluso que pululaban por ahí grabaron los Zombies. Efectivamente, se toparon con los propios instrumentos de los Beatles y utilizaron uno muy concreto. El Mellotron de John Lennon. Bueno, pues así suena el Mellotron de John Lennon. La verdad es que es un sonido muy característico de la época, de la psicodelia, y a mí me produce mucha curiosidad
cuando se comenta que entraron eso justo después de que los Beatles abandonaran el estudio. Estaban grabando o terminaron de grabar el Sgt. Pepper y Lennon se dejó olvidado este instrumento que no deja de ser un teclado. Sí, un teclado así, un antecesor del sintetizador que tiene unas características ya de electrónica, te permite emular pues ciertas frecuencias o sintetizar ciertos sonidos, ¿no? Ten en cuenta que en esa época de experimentación todo esto era nuevo, era diferente, lleno de botoncitos y a los Pink Floyd también le encantaba meterse en el estudio y llevarse ahí una buena temporada. Por desgracia los Zombies, hemos comentado, venían de editar singles, habían tenido un pequeño éxito con She's Not There, una canción que es muy buena y muy recomendable, pero no acababan de tener impacto y tristemente al entrar en este estudio ya estaban condenados. Es decir, he comentado que el disco se grabó en el año 67, se editó en el 68, pero cuando la banda ya se había separado. O sea, la banda no llegó a publicar el álbum. Sí, porque lanzaron varios singles y no funcionaban. Ellos ya venían de estar intentando buscar el éxito y el éxito no llegaba. O sea, hicieron este disco, lo apostaron todo ya a este trabajo. El trabajo veía que no funcionaba y lo dejaron. Pero yo creo que gracias a, como muchas veces pasa, ¿no?, a estas circunstancias tan dolorosas para ellos, no tenían nada que perder y pusieron toda la carne al asador en cuanto a que ya no se basaron tanto en los gustos del público o en buscar un hit que pudiera sonar en las radios, sino que dijeron, vamos a componer un disco como nosotros queremos hacerlo, a nuestra forma y total. Si funciona bien y si no nos vamos a casa. No va a funcionar. Y bueno, lo grabaron según sus gustos, no tuvo nada de éxito y que le costó luego con el tiempo arrancar, que no fue algo directo. Pero donde estábamos en su momento, cuando ellos estaban grabando en el estudio, lo triste es poder despedirte de una obra sin haberla publicado incluso. O sea, sí sacaron un par de singles, vieron que no tenían éxito y el disco se quedó en un cajón. Y alguien lo recuperó. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly, tell you why I really want to know. It's the time of the season for loving. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly, tell you why I really want to know. It's the time of the season for loving.
Vaya buenos solos que se marca ahí Rod Argent a los teclados. Para mí es que es el gran ideólogo y el genio de esta banda. Y lo he dicho desde el principio, ¿no? Para mí es un disco en el que todos los músicos, sobre todo la voz, están a un alto nivel, pero el principal compositor y arreglista y quien creo que se merece la mayoría de todas las buenas palabras que puedo decir yo hoy es el señor Argent. Comentabas que hasta que alguien los descubrió y estamos en... Lo recuperó. Bueno, realmente el disco no se había editado. Había quedado en el cajón de la discográfica. Sí, claro, se habían publicado algún single, pero no el señor Al Cooper, que nos sonará de ser un músico productor, pero que tocó con Bob Dylan, entre otros. Sí. Trabajaba para la CBS, que era el sello discográfico de los Zombies en aquella época, y en una de estas limpiezas de primavera, imagino, ¿no? Esto que hay aquí debajo, pum, pum, empezó a sacar disco de algún lado y encontró los Zombies y le llamó tan poderosamente la atención y se puso cabezón para que la discográfica lo publicara, porque veía ahí una joya. Claro, el LP, él lo oyó y le encantó. Claro. Y dice, bueno, ¿y esto por qué está aquí? ¿Por qué no lo han lanzado? Porque esto no lo han lanzado. De hecho, logró que se editara este Time of the Season, que es la canción quizás más conocida de Zombie, y que fue un éxito, o sea, como single, que fue un éxito en Estados Unidos y en Canadá. Pero en Inglaterra volvió a pasar sin pena ni gloria. Esto, ya hay un momento que ya no hay quien lo entienda, porque te pones a escuchar la música de la época, dices, bueno, a lo mejor llegaron un poco desfasado con respecto a estas voces más melódicas, ya estaba entrando más el rock duro, en América interesaba, pero hombre, la verdad que lo intentaron con bastante ahínco, lo intentaron varias veces. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que la clave del éxito no la tiene nadie, hay grupos que lo tienen todo para triunfar y no triunfan, ¿no? A ellos le pasó eso, ¿no? Aunque Time of the Season tuvo, como bien dices, mucha repercusión ahí en Estados Unidos, llegando a los primeros puestos en la lista de éxito, y eso permitió que el grupo resurgiera, o sea, incluso se plantearan volver, ¿no? Sí, lo triste de todo esto es que, claro, a raíz de que el grupo se había separado previamente a la edición de este disco, ya la vuelta no era lo mismo. Ya entre ellos, incluso hubo una vez que había 2 zombies por ahí. Sí, pasó que había tal éxito con este tema que acabamos de oír, y como el grupo original pues lo había dejado, hubo un momento donde hubo 2 grupos con el nombre de The Zombies dando giras por ahí de conciertos, y no eran ellos. Y lo que me da a pensar que tú sabes que muchas veces los nombres de los grupos están puestos al azar, y sobre todo en la época esta de los 60 en la que todos llamaban de algo. Sí. Y la verdad es que con toda esta historia que pasaron ellos, el nombre de los zombies lo bien puesto que está, ¿eh? Sí. Porque resucitaron y eran cadáveres ambulantes, los pobres, de lo mal que le iba. Pero que lo más triste de esto es que tiene guasa la cosa, ¿eh? 40, 50 años después, etiquetado como un disco de culto, como es una joya escondida. Pero claro, porque en aquella época, aunque tuvo éxito este single, el disco no era... Tampoco cuajó. Se logró editar, como digo, por Al Cooper, tuvo el éxito de Time of the Season y parecía que la cosa iba a despuntar, pero luego se quedó en nada en cuanto a que el álbum no consiguió mucho más éxito. Ellos intentaron eso, volver en alguna ocasión y tuvieron estas peleas internas, pero ahí se quedó hasta que, conforme pasaron los años, se fue creando ese rumor o ese boca a boca de ¿has escuchado este disco? Y se creó esa historia, ¿no? Esa leyenda de un disco de culto, una joya escondida. Esto suele ocurrir también mucho, ¿eh? Que el disco con los años va cobrando cada vez mayor expectación por parte de los oyentes, que lo van descubriendo y lo van elevando hasta llegar a un momento donde se convierte pues en uno de los grandes discos y claro, de la historia de la música. Te encuentras con que 40 años después pues están ellos intentando... Pues, claro, y ellos intentándose buscar la vida de diferentes maneras, claro. Durante esa época sí, pero me refiero a los últimos años, ¿no? Cuando ya el disco había cumplido 40 años, pues ellos ya intentaban, pues, de alguna forma obtener rédito de todo ello. Pero claro, te encuentras unos señores muy mayores tocando, que sí, entrañable, por decirlo así, porque son músicos muy mayores. O sea, claro, no es el mejor momento ni están en las mejores condiciones. No es una música que tampoco a lo mejor te requiera técnicamente unas habilidades, una rapidez, ¿no? A la hora de ejecutar, que no es un blues rápido o un rock o música heavy, pero creo que no es plato de buen gusto
para nadie que después de 30 o 40 años que hiciste una obra de joven, pues ahora estés recibiendo, ¿no? Un poco... Hombre, más vale tarde que nunca, también te digo. Sí, pero te lo compro, pero me quedo con mal sabor de boca. Me quedo con mal sabor de boca porque ellos ya no están en condiciones de disfrutarlo. Sí, bueno, peor Sexo, fue... droga y rock and roll ya con 70 años, ¿no? Me viene a la mente Rodríguez, fíjate, eso sí que fue triste, ¿no? Pues porque el hombre no pudo dedicarse a la música, los demás... fue hasta albañil. Sí, los miembros de Zombies, Sí, prácticamente casi todos, pues se buscaron sus propias bandas o siguieron en la música, pero en Rodríguez no. La verdad es que... Pero le ha llegado al hombre el reconocimiento... Bueno, y lo encontraron vivo, que era... Sí. Uno no se lo esperaba ya, y que es verdad que los zombies... Más vale que te llegue años después a que no te llegue. Tienen parte de razón, más vale que los... Pero es triste, sí. Lo han disfrutado, pero a donde voy yo ya no es el tema personal o económico, de que te den los royalties o consigas dinero, repercusión, tal, sino que en el momento en el que tú estás en las mejores circunstancias, estás empezando una carrera... O sea, mi pregunta es, ¿qué podía haber dado los zombies? Claro, esa es la historia. ¿Qué nos hemos perdido? Porque que 40 años después digan qué bueno era el disco y mientras estén en vida, incluso lo llevaron al salón de la fama, del rock and roll. Algo muy americano y muy tal, pero bueno, quiere decir que se le está dando ahora toda la importancia que no se le dio en su momento, ¿no? La repercusión. Sí, pero la tristeza viene de ahí, ¿no? Claro. ¿Cuánto nos hemos perdido de los zombies? Si hubieran triunfado. Claro, eso es. Y también la frustración de estos hombres que no conseguían la meta. Decir, es que esta senda, 40 años después, como decir, le tenía razón. Y claro, ellos posiblemente, como dices tú, siguieron con sus carreras musicales, quizás por otro sendero, intentando buscar. Claro, y ahora te dicen, tenías razón, dice ahora, ¿no? Y a lo mejor esa música podía haber explorado por otros derroteros, que es la parte que yo quería explicar, ¿no? The summer is here at last. The sky is overcast, and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow, while lovers come and go to give each other roses from her tree, but not a rose for Emily. Emily, can't you see there's nothing you can do? There's loving everywhere but love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Emily, can't you see there's nothing you can do? There's loving everywhere but love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Estás en Discos para una isla desierta, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Hablando de la repercusión del tiempo, que me cuesta mucho a veces escuchar, que es las mezclas que hacían en esta época, las mezclas estéreo. Sí,
No puedo yo con esas mezclas, ¿eh? Y los propios Beatles, ya que... Sí, también las tenía. También las tenía. Que George Martin haría lo que hizo, pero esas mezclas no quedan bien. Porque... Para mí, ¿eh? No, efectivamente. Yo creo que el estéreo fue un... Porque claro, era el comienzo un poco del estéreo, Claro, ¿no? era el comienzo de una forma de grabar en 2 canales, y la forma del estéreo que te permitía, mezclando los canales, los sonidos en distintos canales, te creaba una sensación de escena sonora en la que podías ubicar los instrumentos, la voz, la batería en distintos sitios. O sea, bien hecho el estéreo, como se tienen que grabar bien los discos, con 2 canales te sobra. Claro, ya iba, o sea, con el tiempo se ha perfeccionado eso, pero al principio... Claro, bien hecho, como te decía, te daba para crear esa sensación de escena sonora, y te transmite bien la sensación de estar escuchando el grupo como en directo, ¿no? Y puedes incluso ubicar en el escenario, en 3 dimensiones a la banda. De eso es lo que se trata, y lo que se consiguió un poco más adelante, quizás como tú dices tú, con mejor evolución. Pero en esta época hay mezclas que son muy, muy malas, y jugaban mucho simplemente con... Muy básicas. Sí, muy básicas. Te pongo en el izquierda, derecho... la voz, derecha el bajo. Ahí está. Ya está. Y bueno, y que se quedara ahí quieto, pero es que muchas veces le gustaba jugar con moverla de un lado para otro en medio de la canción, y te iban moviendo, de repente la voz estaba en el medio y pasaba al canal de la derecha, y con eso y la psicodelia hacían unos jueguecitos que, madre mía. Este disco que estamos oyendo, por ejemplo... Lo habían editado en mono, lo habían mezclado en mono, como históricamente se mezclaban los discos, todo en el mismo canal. ¿Qué pasa? Que cuando se le entregó a la discográfica dijo, no hombre, nosotros habíamos quedado que nos ibais a entregar una versión en estéreo. Que es lo que se lleva ahora. Que es lo que ahora se está llevando y lo está petando. El grupo, pues claro, ya no tenía dinero, ya estaban separados. Incluso cuentan que uno de los integrantes tuvo que poner dinero en su bolsillo para meterse en un estudio y intentar hacer de alguna forma una mezcla estéreo, claro. Una mezcla estéreo hecha de aquella manera. Con poco presupuesto. Con poco presupuesto, y teniendo en cuenta que ya aquella época es con presupuesto, y fíjate las cosas que nos hacían. Entonces este es unos ejemplos de estos discos que te sigues encontrando, que muchas de las canciones están editadas con la versión en mono. Porque la versión estéreo no quedó nada bien, no tenían las pistas para separar los instrumentos, y como comentas, hay muchos grupos de la época que incluso cuando se reeditan los discos, si estaba la mezcla en estéreo, aún así te meten luego la edición extendida, la mezcla mono, porque mucha gente lo sigue prefiriendo. I may as well have stayed for the slaughter that I see. And the preacher in his pulpit, sermon go and fight, do what is right. But he don't have to hear these guns, and I bet he sleeps at night. And like some rag toy, then in the heat the flies come down and cover up the boy. And the flies come down in gum-cut evil Mamet's wood and French Verdun. If the preacher, he could see those flies, wouldn't preach for the sound of guns. And
La verdad es que el disco no es nada comercial para la época, como estamos comentando, pero es maravilloso, ¿no? Es un disco que te engancha. Tiene referencias a nivel de letras, no hemos hablado de ello, referencias literarias y maravillas como esta joya escondida, Butcher's Tale, basada en una historia de la Primera Guerra Mundial, de un soldado. Las letras son de Chris White y, como comentabas, Rod Argent. Sí, le he dado mucha importancia al teclista porque, como estamos escuchando, es un disco de teclados. Pero es verdad que el bajista, Chris White, compositora también de la mayor parte del disco y cabecilla junto con el teclista. Y ya hablando a nivel personal, yo hace unos cuantos veranos, muchos quizás, en la televisión, la primera sería, o la segunda, televisión española, pública. Televisión pública, de todos, habían como unos interludios entre que programa y programa, o entre corte regional, metían como un trocito. Sí. Y normalmente ese trocito siempre lo personalizaban a la estación en la que estabas. Cuando era otoño te ponían algo otoñal y una música tal, y de repente un día sale, me acuerdo perfectamente, una música angelical, Summertime. Sí, es maravilloso Summertime. Se acordarán muchos oyentes porque es verdad que les quedó bien, ¿eh? Y una piscina y gente como tirándose a la piscina. Sí. Algo así. Ya más detalles no los recuerdo. Y era el Summertime de... Y claro, me quedé impactado por esa versión de Summertime, un tema que amamos todos, que aquí hemos hablado multitud de veces, que se han hecho cientos de versiones. Pero me quedé impactado. Y ahí empezó mi búsqueda. Maravillosa búsqueda, de las que hemos hablado tantas veces. Ahí ya asistía a internet. No, yo recuerdo que tanto. Tú incluso tocabas esa versión a guitarra. La verdad es que era maravillosa. Yo ahí coincidía contigo en que vaya temazo. Una vez que descubrí quiénes son esta gente, me centré por la interpretación de los Zombies del Summertime y lo tocaba la guitarra, pero me gustó mucho la voz y me gustó solo la forma en la que sonaba un órgano Hammond y me enamoró esa forma de expresarlo. Y mira que hemos escuchado versiones de Summertime, ¿eh? Sí, yo creo que, fíjate, una de mis favoritas precisamente es esta de los... que no va a sonar hoy porque no está incluida en este disco, pero en cualquier recopilatorio de los Zombies lo van a encontrar. Una de mis versiones favoritas, esta que hicieron los Zombies, es porque crea un clima fantástico. Sí, el tempo que lleva. Sí, es como efectivamente esa tarde de verano, ¿eh? Calurosa, mientras tomas té helado. Y otra versión es la de Janis Joplin. Bueno, eso es un mundo aparte. Son dos versiones muy diferentes, claro, y maravillosas del Summertime. Es por eso por lo que me gustan mucho los estándares, como llaman en el jazz, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Porque son una forma de tomar contacto, que este es como un examen. Este es un estándar muy ligado al jazz. Efectivamente, de Porgy and Bess, de la ópera Gershwin, ¿no? De Gershwin. Pero que a donde voy es que me gusta mucho cuando se enfrentan algunos músicos a estos estándares, porque son una especie de ponerse a prueba, a ver qué puedo ofrecer, a ver qué saco, tal. Y son dos versiones maravillosas. Por un lado, la de Janis Joplin, que ya hemos hablado de ella y que pasó por el programa, y que es descorazonadora, o sea, desgarradora. Pero luego están los Zombies, que es más, como dices tú, más relajado, más de siesta veraniega, ¿no? Y ambas tienen su momento y ambas son espectaculares. Sits, her hands are held tight around her glass. She only needs to be alone. She knows this mood will pass. To realize that she was strong and he too weak to stay. And to realize that she is better off this way. Breathe candles in her mind, and tiny gems of memory. Breathe candles, burn so fine. Leaves a light inside where she can see what makes it all worthwhile. Her sadness makes her smile. His alone girl fades away, left out on a limb. Finds he needs her more because she's no more need for him. He understood so very well the things she had to say. Soon he'll
numb to think. He does not say a single word, no word of love to say. Maybe he will soon believe he's better off this way. Brief candles in his mind, bright and tiny gems of memory. Brief candles burn so fine, leaves a light inside where he can see what makes it all worthwhile. This sadness makes him smile. Hemos escuchado Brief Candles, que para mí una canción con una maravillosa línea de bajo, porque siempre comento que hay varias lecturas en la música. Primero te entra por el ritmo, te entra por la tripa porque es muy agresivo y te gusta el rock and roll, pero luego ya empiezas a analizarlo, a escucharlo, a leer las letras. Y este es uno de estos discos que tiene multitud de detalles. Hemos ahondado mucho en la parte más armónica de teclados, pero también en la parte melódica de las voces. Y una de las cosas que me ocurre a mí cuando me enfrento a este tipo de obras que ya llegan con la vitola de disco de culto, es que hay que escucharlo, es que vas a disfrutar muchísimo, es que a veces me he llevado alguna decepción, porque se tiende mucho, desde el punto de vista de la industria, a explotar estas obras y rellenarlas muchas veces de canciones de relleno, de ediciones especiales, de ensayos, de cualquier cosa que tengan, claro. Entonces, tú, con toda tu buena intención, adquieres ese disco que será el mejor porque lo acaban de sacar y tiene 3 DVD extras, 4 CDs con no sé qué, una camiseta y un póster. Sí. Y luego a las 4 horas estás escuchando música, estás harto. Cuando el disco original dura 35 minutos, tiene 12 canciones. Y a lo mejor lo que tienes que escuchar. Y luego ya, si quieres ahondar más y entender cómo la banda desarrolló su sonido, cómo llegó a crear esta mezcla tal cual, a lo mejor te interesa y tienes la capacidad de entenderlo, a lo mejor le puedes dedicar a tiempo. Pero a mí me ha pasado a veces que me satura. A mí estas ediciones llenas de caras... Yo creo que las ediciones especiales son para gente que ya conoce el disco y que quiere algo más, quiere ese material extra, pero para el que de primera quiere oír un disco, pues eso, como tú dices, que se vaya al original, ¿no? A esas 12 canciones del disco, porque es que lo que ocurre muchas veces es que no respetan el disco original, sino que ya te lo mezclan ahí. Bueno, eso ya no me... Y eso ya entonces ya eso es una cosa... Eso ya no me lo nombre. Ya sí que no puedo con eso. O sea, el disco salió con tal canciones en tal orden, se queda así, ya está. A no ser que el músico lo quiera cambiar, y aquí dicto sentencia yo que No, yo creo que no se debe cambiar ni por el músico. O sea, esto se hizo así, déjalo así. Se equivocó la letra, o de 6, pues de 6, está. Claro. Pues efectivamente, y lo comento porque como tú dices, sí, es cierto, bueno, son temas extras, no te molestan, no muerden, están ahí, pues los quitas, vale, sí, pero que a veces he cometido yo la torpeza de escuchar el disco completo, dejarlo puesto y me queda un mal sabor de boca al final, porque la experiencia, la sensación es como cuando acabas una comida con un mal postre. Has comido bien, pero al final la fresa venía un poquito pocha, estaba un poquito ahí pasadilla, te has comido la fresa del postre, te has dejado el mal sabor de la boca. Y mira, te has dejado una mala sensación. Entonces, me meten las últimas canciones con toda la buena intención, que tú lo has explicado muy bien, que es para gente que quiera profundizar en el contexto de la banda, pero es importante saber diferenciarlo y saber a la hora de enfrentarte a este tipo de discos que muchas veces vienen con mucho relleno alrededor, mucha parafernalia. Y cuando te meten las tomas extras, o sea, las segundas, terceras tomas, justo después de la misma canción 3 veces. Sí, efectivamente. Por favor. Bueno, y eso cuando no te hace, y eso porque por suerte estamos en una época todavía donde se respetaba la música. No te hacen la versión discotequera, ¿sabes? Bueno, claro, también, que también hay esos casos, sí. En fin esos discos de que tú te vas a oír 3 versiones, bueno, si me la quieres poner, pónmela al final, ¿no? Y avísame. Y avísame 3 versiones de la misma canción, en las 3 tomas y te las pones seguía ahí. Bueno, no sé quién puede escuchar ese tipo de discos, pero bueno, yo qué sé.
En fin, de todo se ha hecho y se sigue haciendo y todo es para explotar una y otra vez la gallina de los huevos de oro. Y bueno, pues nada, como funciona, pues se sigue haciendo, pero nosotros siempre apostamos desde aquí, y lo volvemos a decir, primero lo original y luego ya todo lo que venga. Pues poco a poco vamos finalizando discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Hoy con los Zombies. Y bueno, ya hemos contado qué pasó, ¿no?, con la banda, así que cómo les fue. Así que ya no nos queda más que despedirnos, a no ser que quieras añadir algo más, amigo. Bueno, yo no te puedo dejar irte sin comentar el interludio musical que acabamos de escuchar en este tema, Hang on a Dream, que es una de las razones por las que yo tengo tanto estima a este disco y lo he traído aquí. O sea, la capacidad técnica, armónica y vocal que tiene este grupo creo que era sobresaliente, y como ya hemos dicho en varias ocasiones en el programa, pues bueno, una lástima que no tuvieran el éxito que creemos que se merecían en su momento, aunque luego, tardíamente, pues lo recuperaron. Te deberías de haber disfrazado de zombie, hombre. Por darle un poquito de humor al programa, porque es que como que nos ha salido un poco triste por lo que le pasó. Les pasó. Bueno, tampoco le pasó nada. Tampoco pasó nada. Es decir, yo le he dicho, no le fue bien artísticamente, tampoco vamos aquí a rajarnos las vestiduras, pero no. Que, bueno, en otro programa me disfrazaré, es que pensé que estaba haciendo un poco ya Elvis en Las Vegas, ¿sabes? Sí, se me está viendo de las manos. Ya se está viendo de las manos. Bueno, un placer como siempre, amigo. Hasta la próxima. Igualmente, hasta luego. Of your love's like the warmth from the sun, and this will be our year, took a long time to come. Don't let go of my hand now, the dark
darkness has gone. This will be our year. Took a long time to come. And I won't forget the way you helped me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there, and we've only just begun. This will be our year. Took a long time to come. The warmth of your smile, smile for me, little one. And this will be our year. Took a long time to come. You don't have to worry, all your worry days are gone. And this will be our year. Took a long time to come. And I won't forget the way you helped me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there, and we've only just begun. This will be our year. Took a long time to come. And this will be our year. Took a long time to